Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 51, al cual hemos denominado El sonido de las trompetas. Desde hace varios capítulos atrás nos encontramos estudiando las últimas 3 fiestas que se celebraban en torno al santuario terrenal y que nos enseñan la última fase del ministerio de Cristo en favor de la salvación de la raza humana. La gráfica que estamos mirando nos muestra esas 3 fases del ministerio de Cristo en torno al santuario terrenal. Vemos allí cómo Jesús en la primera fase llega a la tierra como siervo sufriente. Allí vemos la justicia de Cristo. Luego se va al cielo para iniciar la segunda fase de su ministerio como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote. Allí vemos a Jesús como nuestro intercesor. Y al final de su ministerio, en la tercera y última fase, la Biblia dice que veremos a Cristo como nuestro juez, sin dejar de ser nuestro mediador. Y es justamente allí, en la tercera fase, en donde nos hallamos en el estudio de la doctrina del santuario. Y como entendemos que es la última fase del ministerio de Jesús en pro de la salvación del ser humano, entonces decidimos buscar información respecto a los eventos del tiempo del fin para conocer no solo los eventos, sino igual los tiempos y ver cómo en Jesús y su pueblo se deben cumplir estas 3 últimas fiestas que se celebraban por indicaciones de Dios a su pueblo Israel en torno al santuario terrenal en el otoño de cada año. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. En virtud de que son las últimas 3 fiestas, decidimos preguntarle al Maestro y Profeta Cristo Jesús para saber qué dijo respecto al tiempo del fin. Así encontramos el sermón profético en Mateo 24, en donde Jesús nos envió a estudiar las profecías de Daniel, y Daniel nos habló de los eventos del tiempo del fin a través de una línea de tiempo que inició en el año 457 a.C. y que duraría 2300 años, de acuerdo a lo escrito en Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. En Daniel 9, Dios mandó al ángel Gabriel para interpretarnos la profecía de los 2300 años, y el ángel Gabriel nos aclaró que esos 2300 años iniciarían en el otoño del año 457 a.C. Así, al hacer las cuentas, los 2300 años de Daniel 8:14 llegan hasta el año de 1844 de nuestra era. Pero al Señor Jesús no solo le pidieron que mencionara cómo y cuándo serían los eventos del fin, sino también le pidieron señales para conocer el momento que llegara el tiempo del fin. Vamos a ver cómo los apóstoles le preguntan a Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que Jesús les mostró y nos mostró también a nosotros al menos 4 señales que vendrían, y así poder identificar el momento en que se estaba viviendo. Él dijo que habría una gran tribulación. Ya vimos que fueron 1260 años de persecución, hostigamiento, martirio y muerte de los fieles hijos de Dios, por un poder religioso que actuó desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Luego, el oscurecimiento del sol y la luna sin resplandor, un gran terremoto, la caída de las estrellas. Luego de hacer una búsqueda en la historia, hemos encontrado que todos estos eventos han sucedido, y el último de estos se desarrolló en el otoño del año 1833. Así hemos llegado hasta el año de 1833, casi 10 años antes de llegar al final de esa línea de tiempo que nos mostró Daniel 8:14. Y el ángel Gabriel también en el capítulo 9 de Daniel. Así que vamos a hacer un rápido repaso de esa línea de tiempo de 2300 años de Daniel 8:14 para que tengamos un contexto más claro de lo que hoy aprenderemos. De la línea del tiempo de 2300 años, el ángel Gabriel en el capítulo 9 del libro de Daniel nos informó los sucesos que se darían durante los primeros 490 años. Así tenemos que inicia el conteo en el año 457 a.C. con la orden de restaurar Jerusalén, que hasta ese momento estaba en ruinas. Luego se termina la reconstrucción de Jerusalén y su templo 49 años después, en el año 408 a.C. Así, el ángel nos lleva hasta el año 27, cuando Cristo, el Mesías príncipe, es bautizado. A esto le llama el ángel Gabriel en Daniel 9
el ungimiento del Mesías príncipe. Enseguida llega el año 31, cuando el Mesías es crucificado, y al final de esos 490 años, en el año 34 después de Cristo, muere el diácono Esteban, el primer mártir cristiano, terminándose así los primeros 490 años profetizados por el profeta Daniel y explicados por el ángel Gabriel, empezando así un constante hostigamiento a los hijos de Dios que deseaban ser fieles a los principios divinos. Sin embargo, el pueblo de Dios cada día, cada año, cada tiempo crecía más y más y más. Luego la Biblia nos mostró la profecía de los 1260 años de persecución y muerte que sufrieron los fieles hijos de Dios. Desde el año 538, cuando inicia la supremacía del poder religioso romano, pasando por la Edad Media y por la época de la Reforma cristiana, sufriendo lo que se le llamó la Santa Inquisición, hasta que en el año 1798 es puesto preso el Papa Pío VI y cesan así los 1200 años de persecución y martirio de los hijos de Dios fieles. La Biblia también nos mostró las señales que muestran el inicio del tiempo del fin, las cuales ya hemos mencionado: la persecución por 1260 años que iniciaron en el 538 y concluyen en el año 1798, en el año 1755 el gran terremoto, el terremoto de Lisboa, luego el oscurecimiento del sol y la luna en el año de 1780, y la caída de las estrellas en el año de 1833. Al llegar al año del último evento marcado por la Biblia, la caída de las estrellas en 1833, la historia nos dice que había hombres estudiosos de la Biblia y de las profecías principalmente, que estaban en ese momento mirando los acontecimientos. El Señor Jesús, cuando se le preguntó acerca de los eventos del fin, Él nos envió a estudiar al profeta Daniel, pero también Jesús allí en Mateo 24 profetizó de todo lo que tendría que venir, la persecución, las señales. Y entonces Jesús, hablando de los últimos acontecimientos, dijo algo muy importante. Vamos a leer lo que dijo para que notemos la relevancia de lo que Jesús está diciendo cuando se le está preguntando acerca de los eventos del tiempo del fin. Él dijo: mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús habló del fin, también mencionó acerca de su segunda venida, porque dijo allí en Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús mencionó aquí dos cosas importantes. Primero dice que regresaría, que va a volver. Y luego dice que ángeles juntarán a sus escogidos con voz de trompeta. Si nosotros quisiéramos definir la palabra ángel, es mensajero. Así que dice ahí que mensajeros juntarán a sus escogidos con voz de trompeta. Ángeles juntarán a los escogidos con voz de trompeta. Aquí hay dos asuntos relevantes que atañen al estudio del santuario. Uno es que hay un mensaje que debe darse. Jesús dice: será predicado el evangelio. Al inicio de estos seminarios ya aclaramos que evangelio es una buena noticia, y la buena noticia es que Cristo murió para la salvación de los seres humanos. ¿Por qué buena noticia? Porque los seres humanos sin Cristo estamos perdidos, estamos destinados a muerte. Así que la buena noticia es que Cristo vino y murió por nosotros. Y el otro punto es que ángeles darán ese mensaje con trompetas. O sea que el sonido de las trompetas es para hacer un llamado a los seres humanos, a los hijos de Dios, a los que quieran aceptar ese llamado. En palabras más sencillas, alguien se debía levantar y como sonido de trompeta debía empezar a proclamar que ya la línea del tiempo estaba por llegar a su fin, y las señales del tiempo del fin se habían ya dado, y que era necesario prepararnos, porque Daniel dijo 2300 años y luego el santuario sería purificado. En el Israel antiguo, en el pueblo de Israel, cuando se debía hacer la purificación del santuario terrenal, 10 días antes se llevaba a cabo la fiesta de las trompetas. Debían ser convocado el pueblo debía ser convocado,
y se le debía recordar que en 10 días se llevaría a cabo la fiesta de la expiación y era necesario que todos participaran para poder quedar expiados sus pecados. Debían participar todos los miembros del pueblo, todo el pueblo. Dios no quería que nadie se quedara afuera. Así las trompetas se tocaban 10 días antes de la fiesta de la expiación o de la purificación del santuario terrenal. A ese día, el primero del mes séptimo, se le llamaba el día de la fiesta de las trompetas. Ahora hemos llegado al año 1833, cuando ocurre esa última señal mencionada por Jesús en Mateo 24, por Juan en Apocalipsis 6, por Daniel y Joel en el Antiguo Testamento, la caída de las estrellas. En el año 1833, casi 10 años antes de llegar al final de la línea de tiempo establecida por Dios a través de Daniel 8:14. Así que era momento de empezar a proclamarse un mensaje importante. Y Dios usaría a los seres humanos como ángeles para hacer sonar las trompetas, para decirle al mundo que faltaban ya casi 10 años para la purificación del santuario. Las trompetas debían sonar para prevenir al mundo y darle a conocer que el tiempo estaba llegando a su final y que ya no habría más señales, porque la última de las señales ya se había dado en el mes de noviembre, en el otoño de 1833, y el tiempo de fin estaba comenzando. Alguien debía realizar esa obra. Dios usaría a sus hijos, a los seres humanos, para realizar esa obra de sonar las trompetas y convocar al pueblo, así como usó a Elías en el Antiguo Testamento, así como usó a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, así como usó a los apóstoles. Dios ahora también usaría a los seres humanos para dar el sonido de las trompetas y advertirle al pueblo que faltaban 10 años para que se realizara la purificación del santuario, tal y como lo profetizó Daniel cuando dijo 2300 años y el santuario será purificado. Alguien debía hacer esta obra 10 años antes. Levítico 23 dice que la fiesta de las trompetas se realizaba 10 días antes de la fiesta de la expiación en torno al santuario terrenal. Vamos a leer Levítico 23, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El mes séptimo se llamaba Tishri. Estaba ubicado aproximadamente en lo que es el mes de octubre de nuestro calendario actual. Era en el otoño. Luego, hablando de la expiación o la purificación del santuario, dice Levítico 23, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Así como la fiesta de las trompetas se celebraba 10 días antes de la expiación, para convocar al pueblo y se preparara porque venía una fiesta muy especial, porque se iba a purificar el santuario, igual ahora 10 años antes, alguien debía hacer esa proclamación. La gran doctrina apostólica de la segunda venida de Cristo, el reavivamiento del interés en este suceso que el mismo Señor Jesucristo prometió realizar y las señales que indicaban su proximidad establecieron la base de la predicación de la segunda venida de Cristo muy a principios del siglo XIX. Hubo hombres en distintos países que se levantaron para predicar la segunda venida de Cristo. Destaca en la historia la labor de un hombre llamado Guillermo Miller, quien fue de gran importancia en este movimiento. Pero, ¿quién fue Guillermo Miller? William Miller era su nombre en inglés. Nació en febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts. A la edad de 4 años su familia se mudó a Hampton, Nueva York. Hizo los estudios básicos de todo niño. Se desconoce si Miller cursó alguna educación formal después de los 18 años, pero sí es bien sabido que continuó leyendo y estudiando vorazmente libros. En su juventud se pudo relacionar con gente del área política y así tuvo acceso a diferentes bibliotecas privadas, lo que él aprovechó para leer diferente tipo de literatura. En 1803, Miller contrajo matrimonio con Lucy Smith y se mudaron al pueblo de su esposa cercano a Putney, en Vermont, donde se convirtió en granjero en Estados Unidos. Todo esto en Estados Unidos. Debido a la virtud de ser un hombre emprendedor y muy sociable, con sus relaciones y su conocimiento que la lectura de la literatura le daba, Miller fue electo como miembro de la oficina civil de Putney, allí donde él vivía. Comenzó con el oficio de guardia de seguridad. En 1809 fue elegido para el puesto de sheriff, diputado,
y en algún momento posterior fue elegido como juez de paz. Miller sirvió en la milicia de Vermont y fue comisionado como teniente el 21 de julio de 1810, poco después de su cambio a Putney. Guillermo Miller era un hombre creyente, integrado a una iglesia bautista. Sin embargo, al integrarse al servicio de su comunidad, rechaza sus creencias bautistas y se convierte en un deísta. Un deísta es aquel que cree en la existencia de un Dios o un ser supremo, pero niega cualquier religión, basando su creencia en la naturaleza y la razón únicamente. Así se convirtió Miller en un deísta. Al comienzo de la guerra anglo-estadounidense, en el año de 1812, Miller fue transferido al 30º Regimiento de Infantería en el Ejército Regular de los Estados Unidos, con el rango de teniente. Miller pasó la mayor parte de la guerra trabajando como reclutador y el 1 de febrero de 1814 fue promovido a capitán. Vio por primera vez acción en el campo de batalla, donde las fuerzas americanas, sumamente superadas en número por sus enemigos, vencieron a su contraparte británica. Miller, que vivió de manera presencial los estragos de la guerra, llegó a ver el resultado de esa batalla como algo milagroso y por lo tanto, en desacuerdo con su opinión deísta de un Dios distante, alejado de los asuntos humanos, Miller escribió después de la guerra: me pareció que un ser supremo debió haber observado los intereses de esta nación en una forma especial y nos liberó de las manos de nuestros enemigos. Un resultado sumamente sorprendente. Contra tales probabilidades me pareció el trabajo de una fuerza más poderosa que el del hombre mismo. En palabras más sencillas, Miller atribuyó a Dios el triunfo de la guerra. Miller, en el mismo campo de batalla, pudo sentir que los Estados Unidos de Norteamérica estaban ganando la guerra, pero no por méritos de los militares, sino porque alguien sobrenatural los guió y los hizo triunfar, y Guillermo Miller atribuyó a Dios esa victoria. Miller compró una granja en Long Hampton, en Estados Unidos también. Luego de mirar tanta muerte en la guerra, cuenta en alguno de sus anécdotas que tenía una profunda intriga de saber acerca de la muerte y de conocer si había vida después de la muerte. Incluso él pensaba qué iba a pasar con él después de que él llegase a morir. Esta reflexión sobre su propia mortalidad siguió a las recientes muertes de su padre y su hermana y su experiencia como soldado en la guerra también. Miller aparentemente sentía que solo había dos opciones posibles después de la muerte: o la aniquilación o la rendición de cuentas. Con ninguna de las dos se sentía cómodo. Por esos pensamientos, Miller decidió retomar el camino de la fe, así que tomó medidas tentativas hacia la recuperación de su fe bautista. Miller fue un ser humano común, como tú y como yo, pero con la firme convicción de conocer más acerca de la vida después de la muerte. Pero, ¿por qué le estamos dando atención a la vida de un ser humano común y corriente como Guillermo Miller? Bueno, porque ya dijimos que Dios usa a seres humanos comunes para hacer su obra. Ya mencionamos a Elías en el Antiguo Testamento y a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, a José y a María para que Jesús viniera a este mundo, y así tantos otros personajes bíblicos que fueron seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Así ahora veremos cómo Dios quiere usar a Guillermo Miller. Y es que resulta que este personaje no solo leyó libros de literatura común, sino que fue un hombre que realizó estudios profundos de las Sagradas Escrituras. Y su análisis que hizo de la historia hasta sus tiempos le mostraron cosas que habían estado guardadas desde los días del profeta Daniel como eventos que tendrían que suceder en el tiempo del fin. Guillermo Miller encontró en su análisis de la historia que las señales que la Biblia menciona para el inicio del tiempo del fin ya recientemente habrían sucedido. Entre estas señales estaban un gran terremoto, el terremoto de Lisboa. Miller lo analizaba y decía: esto ya ocurrió, el oscurecimiento del sol y la luna, la caída de las estrellas, el final de la tribulación, todos estos eventos profetizados en los libros bíblicos, Mateo, Joel, Apocalipsis, todo ya había sucedido. Entonces Guillermo Miller decía: no, aquí algo está pasando. Hay un mensaje que tenemos que dar, pero ¿cómo se le va a hacer? Guillermo Miller estudia estas profecías.
analiza la historia y mira los últimos acontecimientos en su época y llega a la conclusión que las tres grandes señales profetizadas por Jesús en el libro de Mateo, por Juan en el libro del Apocalipsis y por Joel e incluso por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento habían concluido en el año de 1833 con la caída de las estrellas. Guillermo Miller relaciona lo que dice Mateo 24:29 y las señales del tiempo del fin. Entonces concluye que el tiempo del fin había empezado. Casi terminando el año de 1833, después de noviembre, después de que ocurre el evento de la caída de las estrellas, Guillermo Miller decide empezar a predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 11. ¿Y qué dice ese mensaje? En síntesis, dice que la hora del juicio había llegado y que era necesario salir de Babilonia para no perecer en las plagas. A ese mensaje se le conoce como el mensaje de los tres ángeles. Aunque Guillermo Miller no estaba muy seguro de que debía ser él quien anunciara esto al mundo, hoy sabemos que fue Dios quien lo utilizó. Y a finales del año de 1833, empezando el año de 1834, se levanta a predicar el mensaje profético de los 2300 años y el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, y nace así un pueblo que comienza a tocar las trompetas, diciéndole al mundo que el tiempo del fin había comenzado. Si recordamos bien, la fiesta de las trompetas ocurría en otoño, el día primero del mes séptimo. Levítico 23 dice que 10 días antes de la fiesta de la expiación debía celebrarse la fiesta de la trompeta, que consistía en hacer un llamado al pueblo de Dios, porque venía el momento de la purificación 10 días después. 10 días antes de la fiesta de expiación, el primero del mes séptimo, debía tocarse la trompeta y consistía en anunciar al pueblo que estaba próximo a la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, y el pueblo debía prepararse para que si alguno no había hecho sus correspondientes ritos por el perdón de sus pecados en el santuario, tenía esos 10 días para hacerlo, de modo que no quedaran fuera del rito de la purificación del santuario. Según los hebreos, en el día de Yom Kippur se somete a juicio a todas las personas para el año venidero, para ser merecedores del perdón de los pecados. El día se dedicaba al arrepentimiento espiritual y se adopta el compromiso de iniciar el año nuevo con la conciencia limpia. Por tal razón, la trompeta sonaba al día primero, 10 días antes, incesantemente. Cuando fuimos al libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 3 al 15, para conocer cómo y cuándo serían los eventos del fin, encontramos que Jesús nos mandó a estudiar las profecías de Daniel, y al ir al libro de Daniel encontramos que las profecías que hablan del tiempo del fin nos llevaron hasta el año de 1844, y vemos lo sorprendente y maravilloso que es nuestro Dios para con nosotros, su pueblo, porque nos mostró en las fiestas del santuario las formas y el tiempo del camino de nuestra salvación. Y cuando comparamos todos estos eventos del santuario con los acontecimientos históricos, vemos claramente que se cumplen al pie de la letra, en tiempo y forma. Se levanta un pueblo, iniciado por Guillermo Miller, para dar el sonido de la trompeta. Se les llamó los Milleritas. Con el mensaje profético de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y Apocalipsis 14, 6 al 11, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. A finales del año de 1833, empezando 1834, después de que ocurre la caída de las estrellas, como último evento señalado en la Biblia que mostraría el comienzo del tiempo del fin, un pueblo se levanta para dar el mensaje final, para anunciar al mundo que el tiempo del fin había comenzado y que faltaban 10 años para que el santuario fuera purificado. 1844 era el año que apuntaba la profecía para que se llevara a cabo la purificación del santuario. 10 años antes de que se cumpliera la profecía de los 2300 tardes y mañanas que culminarían en 1844, un pueblo se levanta para cumplir la fiesta de las trompetas con el mensaje: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La fiesta de las trompetas se cumple cuando se inicia a proclamar que el mundo debe reconciliarse con Dios. Las señales del tiempo del fin han ocurrido, la persecución de los 1260 años ha concluido y faltaban 10 años
para que de la misma forma como sucedía en el santuario terrenal, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, quien hasta ese momento debía estar ministrando en el lugar santo del santuario celestial, desde donde estaba intercediendo por su pueblo, ahora debía entrar al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar con la fiesta de la expiación o la purificación del santuario. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 nos dice que el juicio ha empezado y que salgamos de Babilonia para que no participemos de sus plagas. Pero no podemos aceptar el mensaje del segundo ángel, que es salir de Babilonia, si no hemos aceptado el mensaje del primer ángel, que el juicio ha comenzado. Ahora sí podemos entender que la fiesta de las trompetas representa el llamado de Dios al alma del creyente para proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así lo dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, porque una cosa es estar unidos a Cristo en el Pentecostés y otra cosa es prestar atención al llamado de Dios hacia el final por el cual fuimos creados. Podemos ver un cuadro claro de esto en el éxodo de Egipto. Millones entraron en el pacto con Dios en el monte Sinaí, pero muy pocos estuvieron dispuestos a prestar atención al llamado de Dios para entrar a la tierra prometida. Millones en Israel recibieron al Señor como su Dios, conservando sus propios propósitos humanistas para Él, pero de esa primera generación solamente Josué y Caleb estuvieron dispuestos para que Dios los guiara en su eterno propósito. La fiesta de las trompetas era una antesala para la fiesta de la expiación. Veremos que el día de la expiación representa el acceso mediante el cual nos acercamos a Dios. Nuestra experiencia acerca de este día es de alegría y de juicio, una feliz unión del alma y un rechazo estricto de la carne. Pero para poder avanzar hacia este día necesitamos humillar nuestros corazones y afligir nuestras almas al sonido de la trompeta de Dios, y así estar preparados para ser partícipes del día de la expiación, de la purificación del santuario. ¿Cómo, cuándo y dónde narra la Biblia que Cristo cumple la fiesta de la expiación? ¿Cómo participamos nosotros de la fiesta de la expiación? ¿Qué dice la Biblia y la historia respecto a este magno evento? No te pierdas el próximo capítulo, porque iremos aclarando estas y las preguntas que surjan. Por ahora te agradecemos tu presencia en este canal, y si te gustó este capítulo te invitamos a que nos regales un like, a que te suscribas y a que compartas estos seminarios, porque así colaboras para que este mensaje sea llevado a los oídos, a los ojos y a los corazones de los hijos de Dios, que están seguramente como tú y como yo deseosos de encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.